Hoy vamos a hablar del libro Metáforas de la vida cotidiana de George Lakoff y Mark Johnson, libro publicado en 1980. Es un libro importantísimo, un libro que cambió totalmente el panorama de la teoría de la metáfora y que tuvo implicancias para la lingüística, la psicología cognitiva, la psicoterapia, el derecho, la política, es decir, un libro que ha tenido una influencia enorme. Realmente hay un antes y un después de este libro publicado en 1980. ¿Qué es lo que hace este libro? Bueno, vamos a ver en profundidad de qué se trata este libro. Vamos a verlo hasta en los detalles, pero vamos a tratar de dar una explicación que se entienda, que sea accesible, sencilla y entretenida. Este libro propone una tesis. Propone la idea de que las metáforas no son adornos, no son ornamentos. ¿Qué pasa? Para la gran parte, no para todo el mundo, pero para muchos literatos y críticos del arte y lingüistas y psicólogos, la metáfora era una especie de adorno, es decir, uno primero tiene una idea y cuando la va a expresar lingüísticamente busca la forma de embellecer esa idea y ahí recurriría en este nivel lingüístico a la metáfora. Lakoff y Johnson dicen no, esto no es así. La metáfora opera a un nivel mucho más profundo, opera ya al nivel de nuestro pensamiento. La metáfora opera en el nivel de los conceptos. De hecho, las metáforas son conceptuales o, dicho de otra manera, los conceptos que usamos la mayor parte del tiempo en nuestra vida cotidiana son conceptos metafóricos. Definen la forma en que experimentamos, en que vivimos el mundo, cómo percibimos la realidad, cómo la procesamos, cómo la pensamos, impactan en las decisiones que tomamos. Uno puede, por ejemplo, casarse o divorciarse o meterse en un negocio o elegir una profesión razonando en base a metáforas. Las metáforas definen, en último término, cómo vemos nuestra propia vida, qué tipo de personas somos. Todo nuestro pensamiento está estructurado en base a metáforas. Entonces esto no es un adorno, no es solamente algo que tiene que ver con el nivel estilístico, digamos, de retórico, es decir, la forma en que nos expresamos. No. Las metáforas estructuran nuestro pensamiento y nuestra acción. Esta es la tesis de Lakoff y Johnson y vamos a ver cómo intentan probarla. Para contarles un poquito cómo prueban esta tesis Lakoff y Johnson, vamos a empezar con el ejemplo que ellos dan. El ejemplo es: una discusión es una guerra. Este es un ejemplo de una metáfora que estructura nuestra vida cotidiana. De nuevo, el libro en inglés se llama Metaphors We Live By, que es algo así como metáforas a través de las cuales vivimos. Vivimos a través de estas metáforas, por medio de estas metáforas. Como sonaba medio raro en español, por eso en la traducción dice metáforas de la vida cotidiana. Una discusión es una guerra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué es una discusión? Literalmente, una discusión es un intercambio. Ya hablar de intercambio sería como usar una metáfora, pero es un proceso lingüístico que involucra a dos o más agentes, es decir, personas, en los cuales intercambian frases, ¿no? Intercambian enunciados lingüísticos y en los cuales hay como un proceso en el cual uno trata, por ejemplo, de que lo que dice sea reconocido como verdad por la otra persona y que a su vez la otra persona quizás reconozca que está equivocada y que la verdad le corresponde a uno. Bueno, si yo trato de definir lo que es una discusión, es muy difícil, es muy abstracto. Pero en la vida cotidiana nosotros necesitamos pensar en las discusiones, porque uno piensa esas cosas. Che, tengo este desacuerdo con Jorge, ¿cómo hago para convencerlo de tal cosa? Entonces, la forma más fácil de pensar en las discusiones es a través de una metáfora. ¿Qué quiere decir que es una metáfora? Que vemos una cosa a la luz de otra. Vemos lo que es una discusión en términos de una lucha, de una guerra. Entonces, cuando pensamos en una discusión, no pensamos en estos términos abstractos de intercambios lingüísticos. Tratamos de pensar de una forma
más vívida, más conectada con nuestra imaginación. ¿Qué nos podemos imaginar? Una lucha, es fácil imaginarse una lucha, ¿no? En una lucha tendríamos dos contrincantes, dos adversarios, cada uno tratando de derrotar al otro. Y entonces cuando pensamos en una discusión, pensamos en esos términos. Y decimos, por ejemplo, atacó los puntos débiles de mi argumento, ¿sí? O sus críticas fueron acertadas, yo derribé su razonamiento. Nunca le pude ganar una discusión. Entré por otro flanco, por ahí vi que no le podía entrar a su argumentación, entonces le entré por otro flanco. Derribó mis razonamientos. Todos estos ejemplos nos muestran que estamos pensando a las discusiones como si fueran combates. De hecho, podemos ganar o perder discusiones, y el mismo término convencer tiene en su etimología el vencer, ¿no? La persona con la que estamos discutiendo nos aparece como un oponente, como si fuera en una lucha, ¿no? Alguien a quien tenemos que doblegar. Atacamos las posiciones del otro, defendemos nuestras posiciones, ganamos y perdemos terreno, planificamos nuestra estrategia, etc. Entonces, aunque no hay una batalla física, metafóricamente hay una especie de batalla verbal que tiene esta estructura de ataque, defensa y contraataque. Bien, entonces en nuestra cultura, por lo menos, esta metáfora de que una discusión es una lucha o una guerra estructura las acciones que ejecutamos cuando discutimos. No es un adorno, realmente cambia la forma en que vemos y en las que nos comportamos cuando estamos en una discusión. En otra cultura, tal vez en principio podrían tener una metáfora distinta. Lakoff dice, imagínense una cultura, Lakoff y Johnson dicen, imagínense una cultura en la cual la metáfora sea una discusión es una danza. Acá tal vez entonces los participantes serían como bailarines, como intérpretes en una danza donde trataran de actuar de forma equilibrada entre ellos y estéticamente agradable, producir, por ejemplo, un conjunto estético que sea lindo de escuchar y de observar. En esta cultura ellos verían la argumentación de forma distinta, los experimentarían y se comportarían de forma distinta. La cuestión es, si nosotros vemos a dos personas de esta cultura discutiendo de este modo, ¿diríamos que están discutiendo o tal vez simplemente están involucrados, digamos, comprometidos con otro tipo de práctica discursiva? ¿Se entiende? Bien, entonces, la esencia de lo que es una metáfora para Lakoff y Johnson es esto. Uno comprende y experimenta un tipo de cosas en términos de otro tipo de cosas. Otro ejemplo sería ver a los problemas como rompecabezas. De nuevo, ¿qué quiere decir que uno tiene un problema? Dar una definición es muy difícil, porque un problema, ¿qué quiere decir un problema? Es algo abstracto, la idea de una dificultad que uno no puede resolver. Entonces, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos, por ejemplo, un rompecabezas al cual nos falta una pieza. No puedo resolver este problema, implica este marco mental en el cual uno ve el problema como si fuera un enigma, una adivinanza, un rompecabezas al cual a uno le falta una parte con la cual lo resuelve y cierra el problema y puede pasar otra cosa. Entonces, representarse así al problema como esta cosa, como este juego al cual nos falta conseguir o acomodar unas piezas, nos permite, por ejemplo, hablar de los problemas que tengo, cuáles son problemas difíciles, cuáles son problemas fáciles, cuáles voy a resolver primero. Nos permite razonar y actuar en términos de esta metáfora. Entonces hay como un mapeo o una proyección entre dos dominios. Un dominio conceptual lo llama el dominio fuente. ¿Cuál es el dominio fuente? El que me es más fácil imaginar, el que tomo como origen para representarme algo. Por ejemplo, la batalla es el dominio fuente y la discusión es el dominio objeto. Aquello de lo que estoy hablando, aquello de lo que estoy razonando. El rompecabezas es el dominio fuente, el problema es el dominio objeto. Demos otro ejemplo. El tiempo es dinero. Por ejemplo, si digo, he invertido mucho tiempo en esa relación, o estás desperdiciando tu tiempo, o no estás usando tu tiempo provechosamente, perdí mucho tiempo cuando me enfermé,
gracias por el tiempo que me diste. En todos estos ejemplos vemos al tiempo como un bien valioso, como un recurso limitado que tenemos que administrar. De nuevo, piensen qué es el tiempo, cómo definimos qué es el tiempo. No es fácil, de nuevo, es algo abstracto, difícil de representarse. Sin embargo, a través de estas metáforas, de la metáfora del tiempo es dinero, yo me lo puedo representar con más claridad y actuar en base a eso. ¿Por qué tenemos en nuestra cultura la metáfora del tiempo es dinero? No en todas las culturas opera esta metáfora, aunque sí, hoy en día es la que domina el mundo, digamos, es la que está presente en todas las sociedades en las cuales hay mercado, básicamente, ¿no? En las sociedades organizadas en torno al dinero y a la compra-venta de bienes, se va imponiendo la metáfora siempre el tiempo es dinero. Pero en otras culturas anteriores, digamos, culturas organizadas en torno a otros mitos o a otros relatos, esta no era la metáfora que imperaba. Bueno, piensen que en nuestra sociedad todo el tiempo estamos midiendo el tiempo en términos de dinero. Estamos poniéndolos en relación. Por ejemplo, alguien trabaja y le pagan por hora. Alguien habla por celular y la empresa de telefonía le cobra según cuántos minutos habló. Si uno va, no sé, se aloja en un hotel, le cobran por cuántas noches se hospedó en el hotel. El banco te paga intereses según cuánto tiempo tenés depositada la plata, o te cobra intereses según cuánto tiempo te presta ese dinero. Son prácticas que son relativamente nuevas en la especie humana, que son características de las sociedades industrializadas modernas, pero tienen una base muy profunda en nuestra vida cotidiana actual. Es decir, el tiempo aparece en nuestras prácticas sociales como el tipo de cosas que se pueden gastar, desperdiciar, presupuestar, invertirse sabiamente, guardarse, derrocharse. Entonces, un elemento importante es que la metáfora, el tiempo es dinero, es sistemática. Si yo dijera, por ejemplo, como en una canción muy conocida, hilos de plata para referirme a los cabellos canosos, ya blancos de una señora, de una mujer de 4 décadas, esa metáfora es como muy puntual, porque está reemplazando el cabello por hilos de plata. Entonces no es sistemática. Pero si yo digo el tiempo es dinero, o una discusión es una guerra, o un problema es un rompecabezas, ustedes van a ver que podemos generar un montón de frases, que un montón de elementos, de aspectos del dominio fuente se van calcando en elementos del dominio objeto, que a muchas de las partecitas de lo que es, por ejemplo, el tiempo, que es escaso, que se puede gastar, que se puede prestar, que se puede usar bien, cada uno de esos elementos, no todos, pero muchos de esos elementos del tiempo tienen un correlato en el dominio del dinero. Entonces hay una estructuración metafórica parcial. No es total, ¿sí? Porque si fuera total, un concepto sería realmente el otro. Es decir, no es que estuviéramos entendiendo el tiempo en términos de dinero, sino que el tiempo realmente sería dinero. Pero el tiempo no es realmente dinero. Por ejemplo, si uno gasta su tiempo en algo, no puede recuperarlo. El dinero sí se puede recuperar muchas veces, pero el tiempo ya gastado no se puede recuperar. No hay bancos de tiempo, ¿sí? Entonces, estas metáforas, al ser parciales, lo que hacen es realzar, poner a la vista algunos aspectos del dominio objeto, pero ocultar otros. Por ejemplo, si yo digo una discusión es una guerra, realzo, hago visible un aspecto de las discusiones, que es que las discusiones tienen este elemento competitivo, tienen este elemento adversarial, son dos adversarios, dos o más, pero pasan a segundo plano, se hacen incluso invisibles otros elementos conceptuales de una discusión, que una discusión también es una empresa cooperativa, colaborativa. En una discusión yo trato de llegar a una solución común con otra persona, ¿se entiende? Entonces siempre va a haber una parte de un concepto de metafórico que no encaja del todo, ¿sí? Es decir, para decirlo con más claridad,
dentro del dominio fuente va a haber una parte que no se está proyectando sobre el dominio objeto. Y dentro del dominio objeto va a haber una parte que tampoco tiene su correlato en el dominio fuente. No es un calco exacto, no es un mapa que encaja exactamente en el territorio, sino que sería como un mapa que encaja parcialmente en el territorio. Bien, vamos a otro tipo de metáforas de las que hablan Lakoff y Johnson. Ellos hablan de metáforas orientacionales. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que las metáforas, por ejemplo en el caso del tiempo es dinero se ve claramente, muchas veces, para las metáforas importantes esto en realidad ocurre siempre, las metáforas están como basadas en nuestra experiencia cotidiana. ¿Y cuál es la experiencia más básica que tenemos como seres humanos en el mundo? Que tenemos cuerpos. Y los cuerpos, como seres arrojados al mundo que somos, nos hacen situarnos de cierta manera en este mundo y experimentar el mundo de una cierta forma básica, que es, por ejemplo, cómo sentimos, bueno, que caminamos, por ejemplo, derechos y que cuando caminamos avanzamos hacia adelante, tenemos una orientación espacial, nuestro cuerpo tiene una parte de adelante y una parte de atrás. Si piensan en los objetos de la naturaleza, no tienen esta orientación espacial. Un árbol no tiene parte de adelante o parte de atrás. Una nube o una montaña no tienen naturalmente. Pero los seres humanos sí. Tenemos esta asimetría adelante-atrás, avanzamos hacia adelante. Podemos caminar hacia atrás, pero lo hacemos como la menor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo, lo común, lo normal, es que caminamos hacia adelante. Tenemos una arriba y abajo, tenemos una adentro y una afuera. Entonces, esta orientación física que tenemos en el mundo real, en el mundo físico, la proyectamos y la utilizamos para pensar metafóricamente en otros dominios de nuestra experiencia. Voy a dar un ejemplo de esto para que se entienda. Una metáfora muy común, por ejemplo, es contento es arriba, triste es abajo. Entonces, ¿qué decimos? Estoy con el ánimo por el piso. Cayó en una depresión. Lo tuvieron que levantar con cucharita. Realmente estaba muy bajoneado. Versus, siento que le levanté el ánimo a esa persona. Está pum para arriba. Está por las nubes. Entonces, la felicidad tenía una orientación espacial hacia arriba y la tristeza una orientación espacial hacia abajo. Esto es una metáfora, de nuevo, muy sistemática. Otras orientaciones que funcionan en este eje vertical. Consciente es arriba y inconsciente es abajo. Es decir, a la mañana que hacemos, nos levantamos. Uno puede caer desmayado, puede hundirse en un coma, estar bajo hipnosis. De nuevo, esto tiene una base experiencial, es que dormimos acostados y nos levantamos al despertar. Del mismo modo, la salud y la vida están hacia arriba, la enfermedad y la muerte hacia abajo. Está en la cima de su salud, Lázaro se levantó de entre los muertos, cayó enfermo, se está hundiendo rápido, la gripe lo tiró, lo derribó, cayó muerto. La base experiencial, de nuevo, la enfermedad grave nos obliga a recostarnos. Otra metáfora orientacional distinta. Más es arriba y menos abajo. Esta metáfora está tan aceptada que hasta nos cuesta darnos cuenta de que es una metáfora. Pareciera que es literal. Por ejemplo, la venta de juguetes sigue subiendo año tras año. En realidad lo que queremos decir es que la cantidad de juguetes vendidos aumentó. Sin embargo, metafóricamente lo expresamos a nivel vertical, como una subida. Mis ingresos bajaron el año pasado. La cantidad de actividad artística en esta ciudad ha bajado en el último año. Cometió una cantidad de errores increíblemente baja. Sus ingresos cayeron, etc. ¿Cuál es la base física de esto? Bueno, una experiencia muy cotidiana. Cuando uno tiene un recipiente y lo llena de agua, de arena, de granos, de lo que sea, más cantidad correlaciona con una subida en el nivel. ¿Sí? Esta experiencia básica entonces la proyectamos para hablar de cantidades
en general. Vemos además que las metáforas parecen como tener una coherencia, como correlación entre sí. Las cosas buenas como más salud, más felicidad, más cantidad son todas arriba. Las que en principio tienen una connotación más negativa son hacia abajo. Ninguna metáfora, dicen Lakoff y Johnson, puede ser comprendida sin entender de dónde viene, cuál es su base en la experiencia. Bien. A veces hay aparentes contradicciones, es decir, uno puede decir, por ejemplo, subió la criminalidad. ¿Qué pasa? Acá tengo como un conflicto en principio, porque la criminalidad es algo malo, pero también tengo otra metáfora, o si dijera, por ejemplo, subió la gente enferma de diabetes. Pero esto entraría como en una tensión con la metáfora que dice más es arriba. Y lo que tendemos a privilegiar en nuestra cultura es más es arriba. Es decir, que aunque estamos hablando de algo malo, mantenemos la prioridad de esta metáfora tan básica que es más es arriba. Otra proyección que hacemos. Nosotros vivimos, entre comillas, dentro de un cuerpo. Nos imaginamos este cuerpo como una especie de recipiente con un límite exterior, que sería la piel. Estamos adentro de este envase. Entonces, también proyectamos esta comprensión a objetos muy abstractos. Entonces, como decíamos antes, un problema lo representamos casi como si fuera un objeto, una cosa. A esto Lakoff y Johnson lo llaman metáforas ontológicas. Es decir, que nos representamos a... ontológicas quiere decir, viene de onto, que en griego quiere decir ser o entidad. Nos representamos procesos y eventos, muchas veces abstractos, como si fueran una cosa sólida, que casi la podemos ver en nuestros pensamientos. Por ejemplo, la inflación, de nuevo, ¿no? ¿Qué es la inflación? Es un proceso económico, social, muy abstracto, que involucra relaciones muy complejas entre los actores económicos, emisión de moneda, devaluación de los precios, expectativas, comportamientos. Bueno, no voy a hablar de qué es la inflación, pero cómo hablamos y cómo pensamos en la vida cotidiana acerca de la inflación, como si fuera una cosa. La ontologizamos, la convertimos en un ente. Entonces decimos cosas como: la inflación está reduciendo nuestro nivel de vida. Es un agente la inflación ahí. Necesitamos combatir la inflación. Con esta política del gobierno, la inflación nos espera a la vuelta de la esquina. Comprar propiedades es la mejor manera de luchar contra la inflación. Bien. O decimos, por ejemplo, tenés demasiado enojo vos guardado dentro tuyo, ¿sí? Necesitas sacar afuera ese enojo. O no puedo seguir el ritmo de la vida moderna. El ritmo de la vida moderna acá pasa a ser también una entidad a la cual uno estaría tratando de seguir, de alcanzar. La presión de sus responsabilidades causó su colapso, ¿no? Pensamos una persona que está sometida o golpeada por la presión de sus responsabilidades. Y nos imaginamos de nuevo a esta presión, a este estrés, como si fuera una entidad. Dentro de estas metáforas ontológicas usamos sobre todo muchas metáforas ontológicas para hablar de la mente humana y de los procesos mentales, de los pensamientos, de las ideas, de los recuerdos, de las emociones. Hablamos como si fueran cosas. Aplicamos la lógica de las cosas a los procesos mentales. Por ejemplo, decimos de alguien que tiene el ego muy frágil, bien, que arrastra un fuerte resentimiento. O decimos, por ejemplo, que posee ideas revolucionarias. También de la mente muchas veces hablamos como si fuera una máquina, ¿no? Una máquina que se puede apagar, se puede prender, que tiene cierto nivel de eficiencia, cierta capacidad productiva, un mecanismo interno. Bien. Por ejemplo, decimos que su mente no puede procesar todo lo que le está sucediendo. Bien. Volvamos a esta idea del recipiente, del contenedor.
a partir de que los seres humanos tenemos este cuerpo, que es como una especie de recipiente, esto lo proyectamos en general a nuestra comprensión del mundo. Y usamos estas metáforas ontológicas para entender todo tipo de eventos, acciones. Por ejemplo, cuando un relator de fútbol dice que un jugador se fue del partido. ¿Qué quiere decir esto? Es una metáfora, claramente, ¿no? La idea es que el partido, que piensen, el partido no es ni siquiera la cancha, no es el estadio. El partido es algo que existe a nivel institucional, es decir, esto de que haya dos equipos con camisetas jugando un match de fútbol, pero necesitamos representarlo con esta metáfora como si fuera un recipiente, y entonces un jugador está en el partido, cuando está concentrado en el partido, o se fue del partido, cuando metafóricamente decimos que ya no está prestando atención o no está conectado o comprometido con lo que está sucediendo en ese match de fútbol. En primer lugar, usamos esta metáfora del recipiente para hablar de lugares físicos o a veces institucionales, simplemente para decir si uno está dentro o fuera de cierta zona. Por ejemplo, uno está en la escuela no es un recipiente claramente definido, puede ser una serie de edificios, incluso con varias sedes, que en realidad son edificios donde funciona una institución, ¿sí? Pero uno está en la escuela cuando está participando de las actividades de la escuela. Vemos a la escuela como un recipiente. Uno puede estar en una esquina. No hay ahí barreras naturales de una esquina. El ejemplo de Lakoff y Johnson es: uno puede estar en un claro del bosque. Bueno, un claro del bosque en realidad es el lugar donde hay menos densidad de vegetación, ¿no? Donde no hay árboles. No es, de nuevo, no está delimitado por un recipiente. No tiene paredes como tiene un recipiente, o techo o piso. Sin embargo, usamos esta metáfora para entender lo que es un claro en el bosque. Y así uno puede estar en un partido de fútbol, en una carrera, en un juicio, en el trabajo. Uno está en el trabajo aunque lo haya mandado a visitar a un cliente, por ejemplo. Salió físicamente de la oficina. Sin embargo, sigue usando la metáfora de recipiente para decir que está en el trabajo. Pero también para otro tipo de eventos o procesos aún más abstractos. Por ejemplo, podemos decir que alguien salió de un coma. El coma acá sería el recipiente al cual uno puede entrar o caer y luego puede salir. Uno puede ponerse en forma lentamente, puede entrar en un estado de euforia, puede caer en una depresión, emerger del estado catatónico en el que había estado desde el final de la semana de finales. Bien. Entonces, una forma de ontologizar, de usar metáforas ontológicas, es a través de esta metáfora del recipiente. Otra variante muy común es la personificación. Por ejemplo, si yo digo: su teoría me explicó el comportamiento de los mercados durante la crisis. Acá estoy usando otra metáfora que es ontológica, porque estoy hablando de los mercados, que también son procesos sociales muy abstractos y muy complejos, ¿no? Donde hay un montón de actores. Bueno, no importa ahora qué son los mercados, pero claramente es algo que no entendemos y que no necesitamos entender en toda su complejidad. Necesitamos simplemente imaginarlos o representarlos para tener una conversación sobre ellos. Y entonces, ¿qué hacemos? Los personificamos a los mercados. Decimos, ante las nuevas noticias, a los nuevos anuncios del gobierno, el mercado reaccionó con nerviosismo. No puedo entender el comportamiento del mercado. Estamos personificándolo. Podemos personificar, por ejemplo, la vida. La vida me engañó, la vida me traicionó, la vida me decepcionó. La inflación se está comiendo nuestras ganancias. La religión le dice que no puede beber alcohol. En cada uno de estos casos vemos algo que no es humano, como si fuera un agente humano. Y de nuevo, el mercado no se convierte en una persona en todos sus aspectos. Por ejemplo, el mercado no tiene DNI, el mercado no aprende a caminar al año, ¿sí? Sino que tomamos algunos aspectos de lo que es una persona y eso los proyectamos sobre el mercado, sobre la inflación, en cada una de las cosas que tomamos en estos ejemplos. La inflación ha atacado los cimientos de nuestra economía, la inflación nos tiene entre la espada y la pared, nuestro mayor enemigo en este momento es la inflación. La moneda, por ejemplo, el peso argentino ha sido destruido por la inflación me ha robado mis ahorros. Es decir,
¿Cuál es el aspecto de las personas que tomamos acá? El de un adversario que puede atacarnos, lastimarnos o destruirnos. Es decir, que acá esta metáfora ilumina una parte, un aspecto de lo que es la inflación, que es este lado en la que la inflación se convierte en un enemigo. Y por lo tanto les va a permitir a los políticos hacer cierto tipo de discursos. Hay que declararle la guerra a la inflación. La población tiene que hacer sacrificios para lograr derrotar a la inflación, ¿sí? Es decir, que incluso las decisiones que tomamos, las decisiones incluso económicas que toma a veces un equipo, está en gran parte estructurada por estas metáforas de la vida cotidiana. Le damos sentido a los fenómenos del mundo en términos humanos. Bien, hasta ahora vimos las metáforas y vimos algunos tipos. No usamos hasta ahora la palabra estructurales, que Lakoff y Johnson la usan en un sentido muy parecido a sistemáticas. Por ejemplo, el tiempo es dinero o una discusión es una guerra, son estructurales en este sentido de sistemáticamente calcar una estructura como la del dinero sobre otra estructura que es la del tiempo. Una estructura como la guerra sobre otra estructura que es la de las discusiones. Vimos también otro tipo de metáforas que son las ontológicas. Darle una entidad a procesos que no necesariamente la tienen. Ejemplos, metáfora del recipiente y la personificación. Serían ejemplos de metáforas ontológicas. Y vimos también las metáforas orientacionales. Esto de usar orientaciones como arriba, abajo, atrás, adelante, para pensar metafóricamente en ciertos conceptos, como por ejemplo la salud, la enfermedad. Bien, vamos a ver otro tipo de recurso que usamos en nuestro pensamiento, que es la metonimia. Tradicionalmente, al igual que la metáfora, la metonimia es un recurso que se usa en la literatura, se usaba en los discursos y del cual los lingüistas y los teóricos de la argumentación y de la retórica han hablado. Pero la metáfora funciona, la metonimia funciona de forma un poco distinta a la metáfora. Hay también una sustitución. Usamos una cosa para hablar de otra. Pero los ejemplos son distintos. Supónganse que una moza va a la caja en una cafetería y le dice al cajero: el cortado doble está esperando la cuenta, o el sándwich de jamón está esperando la cuenta. ¿De quién está hablando? No es que el sándwich de jamón esté esperando, no es una personificación. Lo que está diciendo es: el cliente que ordenó o comió el sándwich de jamón está esperando la cuenta. Es decir, que acá usamos un aspecto de la persona, el hecho de que esta persona se comió un sándwich de jamón, para hablar de la persona, para referirnos a esa persona. Acuérdense que la metáfora se basaba en comprender una cosa en términos de otra, el tiempo en términos de dinero. Incluso, aunque no es un ejemplo de los de Lakoff, incluso entender o ver a el pelo, el cabello de la cuarentona en términos de hilos de plata, o ver las discusiones como guerras. Pero lo que está sucediendo acá, o ver a la inflación como un adversario, ¿sí? Ahora, lo que está sucediendo acá es distinto. Cuando digo el sándwich de jamón está esperando la cuenta, no se trata de comprender algo acerca de esa persona. No tiene que ver con la comprensión, porque el caso de la inflación como adversario me permite entender algo de la inflación. Discusión como guerra me permite entender algo acerca de las discusiones. Pero cuando digo el sándwich de jamón está esperando la cuenta, lo que es importante ahí en ese acto comunicativo es entender de quién estoy hablando. Es decir, que la metonimia no tiene que ver tanto con la comprensión, con entender algo nuevo, sino con la referencia, con poder indicar claramente a quién me estoy o a qué me estoy refiriendo. Un ejemplo, dice, es de metonimia muy utilizado en casi todas las culturas, es la cara por la persona. Y el ejemplo que ellos dan me parece muy divertido. Imagínate que alguien me dice: che, no me acuerdo de tu hija, ¿no tenés una foto? Y yo les muestro una foto del pie de mi hija. Me van a decir: estás loco. ¿Por qué? Porque generalmente no utilizamos el pie de una persona para referirnos a esa persona. Sin embargo, si les muestro una foto de la cara de mi hija,
eso va a ser aceptable para nuestra cultura. Porque esto lo vemos en las fotografías. Tenemos esta metonimia de la cara para la persona. Esto también tiene, por supuesto, una base experiencial. Las caras, los rostros son muy importantes en nuestra cultura, ¿sí? Nos miramos a los ojos para hablar, leemos las emociones y las actitudes de los demás a través de los gestos que se expresan sobre todo en la cara. Bien, pero tenemos otras metonimias. Por ejemplo, si alguien va a un partido de fútbol, voy a dar muchos ejemplos de fútbol, viene alguien nuevo, un jugador nuevo que se sumó, que apareció en ese momento, nos faltaba uno para completar el equipo y lo aceptamos, nadie sabe el nombre. Le van a decir cosas como narigón, remera roja, ¿sí? Rubio, negro, es decir, negro sin intención despectiva, ¿no? A veces se utiliza en Argentina de forma hasta cariñosa. Pero lo que importa acá es que es un aspecto de la persona que se utiliza para nombrar, para referirse a la totalidad de la persona. Un ejemplo clásico de metonimia, es decir, 2000 cabezas de ganado. En realidad se está hablando de 2000 vacas, por ejemplo. Pero ¿por qué se dice cabezas de ganado? Bueno, tienen de nuevo una base en la experiencia. Lo que se cuenta cuando alguien está contando el ganado son las cabezas. Había 15 velas en el horizonte para hablar de que había 15 barcos en el mar, ¿no? Entonces es un aspecto por la totalidad. A veces, por ejemplo, si decimos Galtieri invadió las Malvinas, de nuevo, el que invade las Malvinas en todo caso es el ejército argentino, pero se toma al autor de la orden, como metonímicamente utilizamos el autor de la orden para referirnos a la gente que realmente realiza ese ataque, que es el ejército argentino. O decir, tal persona en el living de su casa tiene colgado un Picasso. Acá se habla del producto, que es la obra de arte. En lugar de decir un cuadro hecho por Picasso, hablamos del autor. Entonces, la metonimia siempre toma un aspecto. A veces, en un caso más específico, que es la sinécdoque, es la parte por el todo. Ese sería el caso de las cabezas de ganado, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser el controlador para lo controlado, el objeto usado para referirnos al usuario, el productor para el producto. Siempre hay una sustitución. Y la función de la sustitución, de nuevo, no es como en la metáfora, no tiene que ver con la comprensión, sino que es para referirnos claramente a algo. Bien, dice en Lakoff y Johnson, supónganse que usted está mirando a una montaña y hay una pelota entre usted y la montaña. Entonces usted va a decir que la pelota está frente a la montaña. Entonces, es como si uno le hubiera otorgado por proyección a la montaña una orientación hacia adelante, hacia atrás, como si tuviera un frente que lo enfrentara a usted. Proyectamos esta orientación espacial a otro tipo de seres que no tienen orientación espacial, como el tiempo. Por ejemplo, el tiempo no tiene un atrás y un adelante. Sin embargo, nos representamos al tiempo, a veces como un objeto en movimiento que se va acercando de frente hacia nosotros. Entonces decimos, ya se está acercando el fin de año, ya vendrá el tiempo en que nos animemos a rebelarnos. Hace tiempo que ocurrió, que pasó tal cosa, llegó el tiempo de acción. Gracias a esta metáfora del tiempo como objeto en movimiento tenemos esta orientación frontal. Y entonces podemos decir que podemos enfrentarnos al futuro, ¿sí? Hay dos subcategorías dentro de esta representación espacial del tiempo, porque lo que estamos haciendo es eso, ¿no? El tiempo es muy difícil definir lo que es el tiempo. Hay un famoso libro de Heidegger que se llama Ser y Tiempo, donde durante 500 páginas se está preguntando qué es el tiempo para los seres humanos en el sentido más básico y no logra dar una respuesta clara. No sabemos lo que es el tiempo. Los filósofos, los físicos, no han logrado dar una definición que además coincida con nuestras intuiciones de sentido común.
pero nos representamos al tiempo en términos espaciales, desde el calendario, las flechas de tiempo, el reloj. Tenemos un montón de representaciones espaciales del tiempo. Y en nuestra comprensión de sentido común hay dos subcategorías. A veces somos nosotros los que nos movemos sobre una especie de camino que sería el tiempo. Nosotros estamos en movimiento y el tiempo está inmóvil. Otras veces nos representamos al revés, que nosotros estamos inmóviles y el tiempo son estos objetos, estos eventos que se acercan y nos enfrentan a nosotros. Son como dos subcampos dentro de la misma metáfora. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir, hay que llegar a fin de año o hay que llegar a fin de mes, o cuando lleguemos a la época de los exámenes, y otras veces dice, está llegando la época de los exámenes o se nos viene encima el fin de año. Son las dos subvariedades de esta metáfora. Bien. Una metáfora muy común y muy importante en nuestra vida cotidiana y que nos hace tomar muchas decisiones, razonamos y tomamos muchas decisiones en base a esta metáfora. Es la metáfora del amor como un viaje. Por ejemplo, decimos, mirá lo lejos que llegamos en esta relación, cuántos obstáculos que superamos juntos. A veces se nos hizo cuesta arriba. Hoy estamos en una encrucijada. Quizás tengamos que seguir nuestros caminos por separado, ¿sí? Se bifurcan nuestros caminos. Ahora no podemos dar marcha atrás, estamos en un callejón sin salida. Creo que esta relación no va a ninguna parte, estamos estancados. Fíjense qué cantidad de metáforas que muestran lo sistemático de la metáfora. Es decir, que no es solamente que en un aspecto puntual comparamos al amor con un viaje, sino que sistemáticamente razonamos mapeando, haciendo que haya una proyección del dominio A, como en matemática, ¿no? Cuando esto está tomado, la idea es de la proyección de un conjunto a otro. Tomamos un conjunto de fenómenos del campo de los viajes y sistemáticamente los proyectamos sobre un conjunto de experiencias que tienen que conciernen al amor, que una vez más, el amor, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo lo definimos? Es algo muy abstracto, muy complejo, muy difícil de definir. Entonces tomamos imágenes, ideas y conceptos y razonamientos que son de otro campo, del campo de los viajes. A veces, incluso de los viajes náuticos, y una relación puede naufragar, llegar a buen puerto, atravesar una época de tormentas. A veces somos caminantes, a veces es como si estuviéramos en un auto y el amor fuera el vehículo. Pero según qué metáfora utilicemos, van a ser las decisiones que tomamos, porque si el amor es un callejón sin salida, entonces ya no podemos, digamos, si la relación está en un callejón sin salida, ya no podemos avanzar más, se terminó la relación. En cambio, si la relación es un barco, hay que atravesar la tormenta para llegar a buen puerto, porque en el barco o nos hundimos todos o nos salvamos todos. ¿Se entiende? Entonces, según la metáfora que me está haciendo ver este problema, me está haciendo comprenderlo de una forma particular, van a ser también las decisiones que voy a tomar. Otra metáfora estructural y muy sistemática es que las ideas son alimentos. Por ejemplo, lo que él dijo me dejó un mal sabor en la boca. Toda esta investigación se basa en hechos crudos. Estas teorías están a medio cocinar. No puedo digerir tanta información. No puedo tragar lo que ella me dijo. Bien, hablamos de un lector voraz. O en Argentina uno habla de un traga para alguien que estudia demasiado. Puede encontrar en un artículo que tiene un lado jugoso o sabroso. ¿Sí? Una idea puede ser picante. Es decir, hablamos de las ideas como comida. Hablamos de la vitalidad de una persona como si fuera una sustancia. Alguien puede estar lleno de energía y vigor, puede ir gastando su energía, puede estar desbordado de energía, puede estar exhausto. Hablamos de nuestro campo visual como si fuera un recipiente, es decir, lo que vemos lo hacemos corresponder a un espacio físico delimitado. Entonces algo entra o sale de nuestro campo visual. Y mientras va enumerando estas metáforas, Lakoff y Johnson van a introducir una discusión acerca de la causalidad, que está llena de consecuencias filosóficas. En primer lugar,
la experiencia básica de la causalidad, acuérdense que ellos siempre buscan la raíz de la metáfora, raíz por supuesto es una metáfora también, pero buscan la raíz de la metáfora en la experiencia, cómo se fundamenta, cómo se basa en experiencias humanas. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a pensar que la causalidad es algo que sucede en el mundo físico, ¿no? La bola de billar número 1 golpea la bola número 2, que sale despedida con cierta fuerza, con cierta velocidad, en cierta dirección, causa y efecto. Sin embargo, el modelo experiencial básico acá es el de nuestra propia acción. Nosotros somos los agentes que generamos efectos, que modificamos nuestro ambiente. De acá sale la matriz con la cual podemos pensar la causa y el efecto. Esto es también muy piagetiano, ¿no? El origen del conocimiento está en la praxis humana, en la acción. El otro concepto clave que van a introducir Lakoff y Johnson cuando están hablando de causalidad es el de Gestalt experiencial. Gestalt es una palabra alemana que significa totalidad, puesta de moda, puesta en boga en la psicología a principios del siglo XX, cuando precisamente surge la psicología de la Gestalt, la psicología de las totalidades. La idea de Lakoff y Johnson acá es que el significado de lo que experimentamos en el mundo no se construye adicionando elementos atómicos. No es lo que le sucede a la bola de billar número 1 y más el concepto de fuerza más lo que le sucede a la bola de billar número 2. Nosotros entendemos ese choque de las bolas de billar como una totalidad. Más claramente, si decimos estoy cansado porque hoy estuve haciendo muchas cosas, tenemos una gestalt experiencial. En Piaget esto es lo que se llamaría un esquema, es decir, tenemos una totalidad, un marco en base a lo cual organizamos los elementos de la experiencia. Es decir, que el dato básico no es cada uno de los átomos, el dato básico es la totalidad. Si yo digo, hizo la cola en el supermercado, tenemos una gestalt experiencial de lo que significa estar en la fila en el supermercado, ¿no? Estar esperando que llegue nuestro turno. Que llegamos, vemos las distintas filas de las distintas cajas del supermercado, elegimos las más cortas, respetamos el orden de los que estaban primero, vamos avanzando cuando avanza el de adelante y finalmente llega nuestro turno. Si alguien me dice, hice la fila en el supermercado, no necesito representarme, digamos, construir ese significado a partir de todos los significados menores, atómicos, sino que tengo esta totalidad que es comprensible de forma inmediata, porque la hice muchas veces, porque es parte de mi cultura, entiendo lo que es hacer la fila. A su vez, estas gestalt experienciales están anidadas entre sí. Entonces, en el caso prototípico de causalidad hay un agente, por ejemplo, una persona quiere arrancar una fruta de un árbol. Entonces tenés un agente que tiene una volición, es decir, un deseo, el deseo de arrancar la fruta, tiene un cierto programa motor, que son las acciones por las cuales va a acercarse al árbol y agarrar la fruta, tirar de la fruta y arrancarla de la rama. Y al ejecutar estas acciones va a estar llevando a cabo un programa motor, y por lo tanto va a lograr un cierto resultado. O, por ejemplo, para tomar un ejemplo clásico mío, patear una pelota de fútbol. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué se arrancó? ¿Por qué se arrancó la fruta del árbol? Bueno, porque esa persona tiró de la fruta para comerla. O ¿por qué la pelota salió en despedida en cierta dirección? Porque tal persona le pegó una patada. Entonces tenemos aquí una explicación prototípica de por qué suceden estos eventos en términos de causa-efecto, porque hay un agente, un actor que está causando estos eventos para cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué están limpios los platos? Porque Gustavo los lavó, ¿sí? Entonces fíjense que esta gestalt experiencial, lavar los platos, arrancar la fruta, patear la pelota, es una totalidad y es la base en la cual hacemos el análisis de la situación, de esta instancia de un evento con una estructura de causa y efecto. Es decir, que la base es la totalidad, la base es holística. Entonces,
a diferencia de lo que tiene un enfoque analítico, donde uno va descomponiendo una situación hasta llegar a los átomos, y los átomos, es decir, los elementos mínimos, son la base. Acá la base es la totalidad. Por eso es una explicación holística y no atomística. La otra característica, digamos, que encuentra Lakoff en nuestro sistema cognitivo, además de basarse en estas gestalts experienciales, es que nos guiamos por paradigmas. Es decir, que la lógica que usamos en la vida cotidiana no es la lógica de la matemática. En la matemática, por ejemplo, dentro del conjunto de los números naturales tenemos los pares y los impares, o los que son múltiplos de 5 y los que no son múltiplos de 5. Estos dos conjuntos son completamente excluyentes entre sí, y en el subconjunto de los múltiplos de 5 entran el 5, el 10, el 25, el 15, todos con el mismo derecho. No pueden entrar a medias, ¿se entiende? En cambio, si yo digo, Jorge le pegó a Roberto, tenemos una gestalt experiencial de lo que es pegar. Yo digo eso y alguien puede imaginarse que le dio un puñetazo. Otra persona podría imaginarse una patada. Ahora, ¿qué pasa si Jorge tomó un objeto, tomó por ejemplo un cenicero y lo arrojó a la cabeza de Roberto? No es el caso paradigmático que nos viene a la mente cuando pensamos en Jorge le pegó a Roberto. Sin embargo, tiene alguno de los elementos, ¿sí? Comparte con esa gestalt experiencial que hay dos actores, que uno le está haciendo un daño físico al otro, solamente que acá se agrega un caso distinto, que es tomar un objeto y lanzarlo por el aire. Ahora, si Jorge lo que hizo fue soplar aire a Roberto, se hizo así, ya está demasiado lejos del paradigma. Tal vez a Roberto le molestó, pero esto ya está muy lejos del paradigma de lo que es pegarle a una persona. Entonces, en nuestra comprensión cotidiana, no solamente trabajamos con metáforas, no solamente operamos, nuestro sistema cognitivo opera, según Lakoff y Johnson, con estas gestalt experienciales, estas totalidades, estos esquemas que nos permiten entender situaciones, sino que además comprendemos en términos de estas situaciones paradigmáticas. En lugar de usar una lógica exacta de conjuntos, digamos como en la matemática, usamos estas imágenes que son la situación paradigmática. ¿Qué es hacer un gol? ¿Qué es llamar por teléfono? ¿Qué es disparar con un revólver? ¿Qué es asustarse? Para todos estos casos tenemos una imagen paradigmática y entendemos que algo se ajusta a ese criterio cuando cumple con la imagen paradigmática. Entonces, cuando están hablando de causalidad, Lakoff y Johnson dicen, primero, que la categoría de causación es originariamente humana y que derivativamente la aplicamos al mundo físico. Una tesis epistemológica muy interesante, a la cual una conclusión a la que han llegado otros epistemólogos también por otras rutas, desde Hegel o Giambattista Vico hasta Juan Samaja. No importa, sería irnos a otro tema. Otra cuestión importante es que pensar que algo se ajusta a causa y efecto implica pensar en términos de paradigma. Tenemos un paradigma, un prototipo de lo que es una explicación causal. Y después, ¿no? En la explicación causal es cuando hay una manipulación directa. Un agente manipula de alguna manera algún objeto y genera un efecto en la experiencia. Pero después vamos a tener casos derivativos. Si digo, por ejemplo, que me fue bien en el examen porque todo el mundo me tiró buenas energías, estoy pensando también en una categoría de causalidad, pero en lugar de pensar en una manipulación directa, estoy pensando que es posible como un efecto a distancia, que otra persona está pensando desde la casa en que me vaya bien y por eso me fue bien. Otro caso derivativo sería, por ejemplo, cuando pienso la bola de billar golpeó a la segunda bola, y entonces también no es exactamente el prototipo de un agente causando ese cambio, pero no está tan lejos. Entonces es como una analogía. La primer bola reemplaza al agente humano que genera ese efecto. Y bueno, y hay muchos casos derivativos de causalidad. Bueno, Lakoff y Johnson ven que hay una serie de temas como el amor, del cual ya hablamos, el tiempo, las ideas, de todos estos casos hablamos, la discusión, el trabajo, la felicidad, la salud, la moral,
que son conceptos que son abstractos y son complejos y que nos exigen una definición metafórica porque no están suficientemente delineados en sus propios términos. El concepto de trabajo incluso es un concepto complicado, entonces los entendemos mejor utilizando metáforas. Esto, decíamos, nos está llevando a una discusión epistemológica. ¿Qué quiere decir epistemológica? Quiere decir que tiene que ver con la teoría del conocimiento que estamos usando. Y aquí Lakoff está diciendo que ya no es posible sostener una epistemología objetivista y universalista. Esto sería una epistemología para la cual uno puede entender la realidad tal cual es, comprender a los objetos en sus propios términos, según sus propiedades inherentes, y a partir de sus componentes, de sus átomos. Está sosteniendo las tesis contrarias, es decir, que nuestra comprensión es siempre metafórica, es decir, que entendemos un dominio a partir de otro dominio en casi todos los casos interesantes de nuestra comprensión cotidiana, que las propiedades no son inherentes de los objetos o de los eventos o de las acciones, sino que siempre las propiedades tienen que ver con la forma en que nosotros, que un cierto agente en un cierto contexto interactúa con los objetos, y que las propiedades no se limitan a agregarse entre sí para formar un conjunto, sino que acá lo importante es la totalidad, la Gestalt experiencial, que es una estructura que tiene ciertas dimensiones que tienen que ver con nuestra experiencia, con cómo entendemos esto. Ahora lo vamos a explicar un poquito. Una silla prototípica para nosotros tiene un respaldo. Si yo digo la palabra silla, ¿qué imagen les viene a la cabeza? Va a tener 4 patas, va a tener una plancha dura donde sentarse, puede tener 2 apoyabrazos o no. Pero hay otros objetos que no se sabe si son sillas o no, que están a cierta distancia del prototipo. Puedo pensar en una silla que cuelga con 2 cuerdas del techo, en sillas giratorias, en las sillas del sillón de dentista, la silla de la peluquería, un puff. Entonces, supónganse que alguien me dice: ¿trajiste las 4 sillas que te pedí? Y yo le digo sí. Bien. Y la pregunta es, ¿estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo cuando dije sí? Supónganse que yo le traje, él me pidió 4 sillas, y yo le traje 2 banquitos, un puff y una silla de playa. Bien. La cuestión es, ¿por qué mi amigo me había pedido esas 4 sillas? Vamos a ir al contexto. Supónganse que era el casamiento de la hija de mi amigo y que en el salón de fiestas faltaban 4 sillas. Él me dice: ¿trajiste las 4 sillas? Y yo le digo sí. Le estoy mintiendo, porque lo que él necesitaba eran 4 sillas verdaderas. No le servían ni los banquitos, ni el puff, ni la silla de playa. Ahora, si se trataba de que íbamos a comer carne asada con unos amigos y tocar la guitarra en el patio de la casa, y mientras tomábamos cerveza, yo tal vez le estoy diciendo la verdad cuando le dije 4 sillas, porque en ese contexto eran objetos apropiados para que los invitados se sienten. Entonces vamos a volver a este tema en un ratito, pero fíjense que ya la verdad no es la verdad objetiva de la que hablaba la filosofía empirista, por ejemplo. En general hay una tradición en la filosofía que viene desde Aristóteles y que ha tenido muchas versiones distintas, que, simplificando, podríamos decir que define la verdad como una correspondencia entre un enunciado y un estado de las cosas en la realidad. Entonces el enunciado puede ser: traje las 4 sillas que me pediste, y la realidad es que tengo las 4 sillas en la mano. Vamos a anticipar esto de Lakoff y Johnson. No son objetivistas, en el sentido de que mi frase puede ser verdadera en cierto contexto y para cierto propósito y en cierta cultura, pero la misma frase puede ser falsa en otro contexto. Entonces, un enunciado no tiene en sí mismo, contenido en sí mismo, las condiciones de verdad, ¿sí? Puede ser verdadero o ser falso según el contexto y según las intenciones de los agentes y sus valores,
y la cultura en la que están. Pero esto no quiere decir que ellos elijan el extremo opuesto a la postura objetivista, que sería la postura subjetivista o relativista, según la cual uno puede decir cualquier cosa porque todo depende del punto de vista de uno. No, ellos dicen, tenemos criterios para decidir si alguien está diciendo la verdad o está mintiendo. Tenemos criterios para poder analizar una oración y decir si esa oración es verdadera o falsa. Pero estos criterios tienen que ver con el contexto, con la cultura, con la situación. Esto pasa en la vida cotidiana. No podemos saber si algo es verdadero o falso si no tomamos en cuenta todo esto, incluyendo las intenciones de los agentes. En último término, uno no puede saber si un enunciado es verdadero o falso sin comprenderlo. Y para comprenderlo hay que tener en cuenta todos estos elementos culturales y de contexto. Además, cuando generamos esta situación, estos enunciados, cuando afirmamos cosas como traje 4 sillas, nos estamos basando en una idea de silla que es prototípica. Y las sillas que vamos a tener en la realidad no van a ser idénticas al prototipo, pero alcanza con que tengan un parecido suficiente al prototipo para el contexto indicado. La postura epistemológica, entonces, de Lakoff y Johnson es que no hay una verdad objetiva, absoluta e incondicional, que sí existe la verdad, pero que no tiene que estar ligado el concepto de verdad a la versión objetivista, que la verdad es siempre relativa a un cierto sistema conceptual y que ese sistema conceptual está definido en gran parte por metáforas. Las metáforas constituyen lo que es verdadero y falso. Las metáforas crean la realidad en lo que vivimos. Cuando usamos metáforas en la vida cotidiana y decimos, por ejemplo, la cabeza me está por explotar, o en Argentina, por ejemplo, se dice si una persona está muy enojada con la otra, se lo comía con la mirada. Esa frase puede ser verdadera o falsa. Otra persona le puede decir, no, pero a mí no me pareció que se lo estuviera comiendo con la mirada. Y para entender si la frase se lo comía con la mirada, o si la cabeza me estaba por explotar, o si la inflación se está comiendo nuestros ahorros, si estas frases son verdaderas o no, hay que entenderlas. Y para entenderlas hay que entender las metáforas que están implicadas allí. De la mano de esto, Lakoff dice, la teoría objetivista piensa que lo que hace la metáfora es describir similitudes que ya estaban entre las cosas. Por ejemplo, ya estaba de antes la similitud entre la discusión y la guerra. Ya estaba la similitud entre la inflación y un adversario. Ya estaba la similitud entre el tiempo y un movimiento en el espacio. Y lo que hace la metáfora es vincular dos cosas que ya eran parecidas de antes. En cambio, lo que dicen Lakoff y Johnson es no, la metáfora crea realidades y por lo tanto también crea estas similitudes. Las metáforas crean realidad, incluyendo la realidad social y política. No son expresiones lingüísticas imaginativas o poéticas fuera de lo común. Son de naturaleza conceptual. Entonces, ¿quiénes dominan el discurso? Por ejemplo, ¿quiénes dominan cómo entendemos el SIDA, cómo entendemos la criminalidad, cómo entendemos la inflación, cómo entendemos todo lo que sucede, por ejemplo, en las elecciones? Quienes imponen el lenguaje en términos del cual vamos a hablar, el lenguaje y los conceptos en los cuales vamos a hablar de estos procesos. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de la como una enfermedad, si por ejemplo cierto sector de la sociedad impone esa visión, al imponer esas metáforas también termina definiendo cómo razonamos acerca de esto y qué medidas tomamos. Pensemos en eso, ¿no? En el valor que tiene la capacidad de definir las metáforas. Supónganse una metáfora como la de recursos humanos, ¿no? Muchas empresas tienen un departamento de recursos humanos. Ahora, lo que estamos diciendo ahí es que estamos hablando de personas que trabajan y estamos
metafóricamente entendiendo el trabajo de esas personas como si fuera un insumo que se utiliza como una materia prima que se utiliza para la producción. Está literalizado porque ya nos acostumbramos a la idea de recursos humanos, pero esta forma de pensamiento está basada en una metáfora. Entonces, tanto en el campo académico como en la esfera pública, en la política, poder definir cuáles son las metáforas vigentes tiene mucha importancia, ¿no? Está lleno de consecuencias. Porque tomamos decisiones, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, decisiones de contratar o de despedir o de capacitar a partir del concepto de recursos humanos, bueno, va a tener en cuenta otras variables, va a visibilizar otros aspectos que si piensa, por ejemplo, en el trabajo en términos, por ejemplo, como una metáfora de la creación artística, ¿no? El trabajo como transformación o como creación de una nueva realidad. Entonces, no solamente en la metáfora, sino en todo el discurso, ellos ven, Lakoff y Johnson ven esta posibilidad de evitar tanto el objetivismo, de que la verdad sea verdadera para todos de la misma manera, lo que sería la postura objetivista universalista. También evitar el subjetivismo, de que todo dependa del punto de vista de uno y no haya ningún parámetro, sino que hay un parámetro, hay una verdad que es experiencialista, tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestro punto de vista, es una verdad pragmática, pero no relativa. Supónganse que alguien dice, he invitado a una rubia sexy a nuestra cena, he invitado a una famosa chelista a nuestra cena, he invitado a una militante marxista a nuestra cena, he invitado a una lesbiana a nuestra cena. Tal vez las 4 descripciones se refieren a la misma persona. Esa persona, digamos, las 4 descripciones pueden ser verdaderas, pero cada descripción resalta un aspecto de esa persona. Entonces, cada enunciado verdadero no es toda la verdad, porque así como nombra algo, también deja algo afuera. Y lo que sí salta a la luz, lo que sí nombra, tienen que ver con ciertas propiedades que no son inherentes, sino que tienen que ver, inherentes quiere decir que no son internas al objeto que estoy describiendo, sino que tienen que ver con la interacción. Cuando decimos que algo es duro, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con la forma en que interactuamos, ¿no? Una roca es dura porque me sirve para romper, por ejemplo, un vidrio que yo quería romper. ¿Sí? O para arrojarlo contra una ventana y romper el vidrio. En ese sentido la roca es dura, es decir, la roca puede ser más blanda que otros o menos resistente que otros materiales, pero para cierto propósito, en cierto contexto que es de interacción, es decir, la roca es dura, es decir, que la dureza de la roca no es una propiedad inherente, sino que es una propiedad interactiva. Cualquier propiedad que yo diga, si es pesada, si tiene cierto color, solamente tienen sentido o surgen estas propiedades en el contexto de ciertas actividades para ciertos propósitos. Más claramente cuando hablamos de una persona, si una persona es obstinada, si es accesible, si es simpática, si es alegre, tiene que ver con contextos de interacción con estas personas. Si alguien dice que Francia es hexagonal, o que Italia o la provincia de Santa Fe en Argentina tienen forma de bota, ¿esto es verdadero o es falso? Bueno, si alguien está tratando de aprender más o menos qué país es cada uno en un mapa porque quiere viajar y quiere saber o se lo van a tomar en un examen en la escuela, es verdadero decir que Italia o que Santa Fe son los que tienen forma de bota. Pero si soy un cartógrafo tratando de hacer un plano exacto de un país, es falsa o por lo menos es una descripción insuficiente. Si digo que la Tierra es como una pelota o que es esférica, bueno, es verdadero en cierto contexto, en realidad no es exactamente una esfera. O si digo que un átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro y electrones que giran alrededor que son como planetas. No es falso, es una descripción que puede ser verdadera en cierto contexto, de nuevo, con por ejemplo un niño de la escuela primaria que está por primera vez entendiendo lo que es un átomo, pero va a ser falsa en un congreso de astrofísica. A veces la ciencia también nos da ejemplo de cómo estas descripciones parciales enfatizan un aspecto de la realidad, pero dejan a otro en la oscuridad. Por ejemplo, las 2 definiciones contrapuestas que tenemos de la luz, ¿no? La luz consiste en partículas o
la luz consiste en ondas. Para cierto contexto cada una de estas definiciones es verdadera y sin embargo resalta algunos aspectos pero deja otros en la oscuridad. Bien, entonces alguien puede decir una frase como: había niebla frente a la montaña. Entonces, ¿cómo evalúo si esta oración es verdadera o falsa? No es que tenga dos entidades bien delineadas y preexistentes. ¿Qué es una montaña? ¿Qué es un banco de niebla, por ejemplo? Y sobre todo, ¿cuál es la relación entre ellos? ¿Por qué digo que la niebla estaba frente a la montaña? Este ejemplo muestra claramente que necesito tanto alguna metáfora ontológica o una comprensión ontológica para convertir la Tierra, que es un continuo, recortar un aspecto y decir: esta parte que está más elevada es una montaña, la ontologizo, la convierto en una entidad. Y de ese continuo, que es el aire, donde puede haber vapor más concentrado en una zona que no está bien delineada, también la delineo y digo: esto es un banco de niebla o esto es una nube. Y luego es en función del punto de vista del observador que yo ubico la parte de adelante de la montaña y digo: frente a la montaña había niebla. Es decir que el juicio humano tiene siempre en cuenta el punto de vista, en la vida cotidiana por lo menos, tiene en cuenta el punto de vista del observador o del hablante, y además todas las frases, para identificar si son verdaderas o falsas, tenemos que tener en cuenta en qué contexto se dicen, cuál era el propósito de los actores presentes en esa situación. Supónganse, ejemplo del libro, que alguien dice: John le disparó su arma a Harry. ¿Es verdadero o es falso? Bueno, depende. Uno tiene una imagen prototípica de lo que es un arma de fuego y de lo que es disparar. Y supónganse que que tenía balas de cebo, ¿sí? Cebita decimos nosotros, balas de cebo, es decir, balas falsas, las balas que hacen el ruido pero no disparan de verdad, en una pistola de cebo. Entonces, alguien le pregunta a otra persona: ¿Harry le disparó a John le disparó el arma a Harry? Bien, si estábamos en un asalto y el arma era un arma verdadera y John realmente disparó, voy a decir que es verdadero. Ahora, si John tenía un arma falsa, un arma de cebo, es falso decir que John le disparó a Harry. Pero si yo estaba filmando una película, es verdadera la frase, incluso si estoy usando un arma de juguete, ¿sí? O un arma de cebo. Ahora, cuando yo digo la niebla estaba frente a la montaña, si bien estoy haciendo estas proyecciones a partir del punto de vista del observador, ahí no hay metáfora, ¿no? No hay entender un dominio en términos de otro dominio. Cuando digo la inflación subió, sí hay una metáfora, la metáfora de arriba es más. Lo que la teoría de Lakoff y Johnson es que entender cuando una oración es verdadera no es muy distinto, no cambia mucho, haya o no haya metáforas. En ambos casos se trata de entender los conceptos implicados, entender el significado del hablante en ese contexto y compararlo con las cosas a las que me estoy refiriendo, para evaluar si mi enunciado es verdadero o falso. En ambos casos, incluso si digo la inflación se está comiendo mis ahorros, así como la inflación está subiendo o la niebla estaba frente a la montaña, voy a tener los mismos elementos. Voy a tener prototipos, voy a tener gestalts experienciales y voy a tener alguien que comprende esa oración, ese enunciado, y en función de un cierto contexto que me permite evaluar si la oración es verdadera o falsa. De paso quiero mencionar una metáfora más, que es muy importante para la psicología, y es la metáfora de que la vida es una historia. En realidad nos pasan cosas en la vida y nosotros hacemos cosas, pero cuando hablamos de nuestra vida, convertimos a la vida en una especie de entidad, y una entidad del tipo historia. Esto, de nuevo, lo proyectamos nosotros sobre nuestra vida, es una estructura metafórica. Entonces decimos cosas como que de pronto apareció un actor inesperado en nuestra vida, que nuestra vida es una tragedia. Tiene una estructura donde hay
un origen, que lo narramos de cierta manera, unas dificultades a las que nos enfrentamos, unos obstáculos que superamos, y luego vamos narrando lo que nos va sucediendo y lo que vamos haciendo en términos de nuestros objetivos, si nos casamos, si nos enamoramos, si conseguimos cierto objetivo laboral, si escribimos un libro, es decir, como si fueran capítulos de una novela, aspirando además a un desenlace feliz, donde además buscamos, cuando narramos esto, buscamos mantener una coherencia, ¿no? Uno se siente el protagonista de la historia de su vida, y a pesar de que uno es una persona ya totalmente distinta de la que era hace 10, 20 o 30 años, trata de mantener esa coherencia. Yo siempre he sido así, esto es lo que siempre soñé. Le proyectamos, por ejemplo, esto de ir buscando, ¿no?, los sueños, tan hollywoodense. Proyectamos este tipo de estructuras narrativas en nuestra vida. Esto tiene muchas consecuencias para la psicología posmoderna, la teoría del self, que precisamente ve a la psicoterapia como un intento de ayudar al paciente a reescribir la historia de su vida. Es decir, asume esta metáfora del paciente como un narrador y lo ayuda a partir de esta metáfora de generar nuevas metáforas para su vida, darle otro giro a la historia, convertir la tragedia en comedia, buscar alguna forma de hacer más soportable y de darle nuevas alternativas narrativas a ese protagonista que somos. Entonces, ya no es necesario decir que Lakoff y Johnson no proponen una comprensión, que desarrollemos una comprensión del mundo no metafórica, sino todo lo contrario, que nos reconciliemos con las metáforas e incluso con los mitos. Es decir, frente a lo que ellos llaman el mito del objetivismo, de que fuera posible una verdad objetiva universal idéntica para todo el mundo, y el mito del subjetivismo, ellos en realidad vienen a proponer un tercer mito que llaman el mito del experiencialismo, que piensan que es mejor, y que es esta idea de que la verdad existe, pero la verdad consiste en comparar nuestra comprensión de un enunciado con nuestra comprensión de una situación, teniendo siempre en cuenta cuáles son los propósitos de los hablantes. La metáfora, dicen Lakoff y Johnson, une razón e imaginación. Cuando pensamos en razonamiento pensamos en categorización, por lo menos esto que hablábamos de los prototipos, ¿no?, y clasificar las cosas de acuerdo a ciertos prototipos, y vincular, relacionar unas cosas con otras y realizar inferencias, razonamientos. ¿Y la imaginación qué es? La imaginación siempre consiste en ver una cosa en términos de otras cosas, es decir, lo que ellos llaman pensamiento metafórico. La metáfora combina las dos cosas. La metáfora es racionalidad imaginativa. El razonamiento, la racionalidad que utilizamos en nuestra vida cotidiana es imaginativa. Y la imaginación, incluso la imaginación poética, es racional.